tal cual como Gustavo se los estaba comentando ahorita, tiene que ver muchísimo, o este espacio tiene que ver mucho es con ese desarrollo de las habilidades blandas, hoy llamadas Power Skills. Hoy vamos a tratar más que todo cositas que tienen que ver sobre tres puntuales. Una es la influencia, otra es el liderazgo y otra es la toma de decisiones. Esto les va a servir para todo en su vida, no únicamente para su tema profesional, sino que se van a dar cuenta que son cosas que nosotros utilizamos o hacemos en nuestro día a día. Entonces, lo primero que quiero hacer es, por favor, váyanse al chat e ingresen al hipervínculo que les acabo de enviar. Una vez ustedes ingresen ahí, los va a llevar a la presentación, que más allá de que eventualmente la estén viendo acá, es una plataforma en donde quiero que interactuemos, porque pues igual el ideal es que ustedes puedan como, pues puedan hablar conmigo, de que como que podamos ver diferente tipo de opiniones dentro de la plataforma y también como para hacer algo importante al finalizar la sesión. Igual también aprovechando que somos poquitos, pues eventualmente si ustedes llegan a tener alguna inquietud, pueden escribirla por el chat en el momentico. No sé, Gustavo, ¿ellos tienen habilitado el micrófono o no? Sí, ¿Sí? Ah, señor, pueden bueno, levantar la mano y con gusto les damos pues el la paso palabra. para que puedan hablar. Exacto, sí. Entonces, siéntanse en la completa libertad de interrumpirme en el momento que quieran. Solo tengo una pantalla, entonces no voy a estar viendo pues precisamente el chat. Sin embargo, pues yo procuro estar como viniendo siempre. Lo que les digo, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿vale? Entonces, bueno, acá ya tenemos a Valentina, tenemos a Natalia. La idea es que pues puedan ingresar todos ahí a la plataforma. Para las personas que están ingresando, bienvenidos. En el link, en el chat, ahí encuentran un link para que puedan ingresar y pues podamos también ser partes activas de la sesión. Muchas gracias. No sé si hay forma, tú puedes fijarlo. Ya no sé, pero ya lo reviso. Dale, es que a mí no me deja hacerlo. Anclar, creo que ya, anclado, Eso, ya anclarlo. está. Ajá, Sí, sí, señor, ya quedó. listo. Pues, por favor, para que vayan ingresando, ahí las personas pues que vayan entrando. Bueno, ya está Natalia, Samuel, Valentina. Listo. Si eventualmente las otras personas o van en el transporte o algo así se les complica, pues bueno, el ideal es que ojalá todos pudieran ingresar, especialmente para la parte final. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Digamos que vamos a empezar un poquito a hablar de liderazgo. Entonces, para poder iniciar a hablar sobre el tema del liderazgo, hay un montón de cursos que ustedes eventualmente se pueden hacer por ahí. De hecho, ahorita que está tan de moda todo el tema del microlearning, uno se termina haciendo cursos de liderazgo y uno cree que eventualmente, pues haciendo ese tipo de cositas, pues uno se puede convertir en mejor líder. Sin embargo, no tan necesariamente. Pero antes de empezar a ahondar en ese tipo de cosas, lo que les quiero preguntar es a las personas que se han podido conectar a la plataforma, me gustaría que me dejaran aquí la respuesta a esa pregunta. ¿Qué cualidades creen ustedes que tiene un buen líder? ¿Qué es esas cosas que nos han enseñado tanto en la academia como en, no sé, en los libros, que nos han dicho nuestro grupo de amigos? ¿Qué son esas cosas que realmente marcan las características de un buen líder? Sirve cualquier cosa. Si eventualmente no quieren escribir, también los puedo escuchar. Ok, Valentina por acá dice la capacidad de inspirar e influir positivamente en las personas. Ok, dime, Dayana, ya que levantaste la mano. Buenas tardes para todos. Yo creo que una de las cualidades que caracteriza a un líder es que sepa escuchar, que sea empático, pero también que esté dispuesto a conectar con los demás y acompañar como diferentes procesos. Ok, listo. Muy bien, Dayana, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Ahí de los que están conectados. La ventaja que tienen allá con la otra plataforma es que si son tímidos para hablar, allá pueden escribir sin ningún problema. Samuel, manejar la calma del equipo.
Es una muy buena cualidad, pero ahí nos vamos a dar cuenta de que hay otra cosa muy particular, no es solo la del equipo, es la de nosotros mismos también. Natalia, confianza, carisma y creatividad. Ok, listo. Digamos que, si bien es cierto, todo lo que ustedes me dijeron hace parte de las cualidades esenciales de un líder, hay unas que son tal vez un poco más profundas o de pronto que abarcan de mejor manera las cosas que me acabaron de decir. La primera, ¿qué es? Entonces, resulta que hay una cosa que se llama la hondura. ¿Qué es eso? Es la capacidad de ser reflexivos y de ser, digamos que, de tener todos esos procesos de introspección. Un líder normalmente se debe conocer muy bien. Samuel decía que son esas personas que eventualmente o que deben tener la capacidad de poder calmar al grupo. Y resulta que, ¿cómo puedes tú calmar a alguien si eventualmente tú tienes cualquier cosa de pronto como que te puede sacar el mal genio? O hasta cierto punto tú no sabes realmente qué son las cosas que a ti te generan mal genio, qué es lo que te descompone, qué te descuadra. ¿Cuántos de ustedes realmente sienten o se toman el ejercicio de aislarse por completo de las redes sociales, de ignorar por completo todos los estímulos que eventualmente aparecen por allá y sentarse ustedes en un momento completo de silencio y decir, venga, yo hice hoy tal cosa, yo hice tal cosa que estuvo bien. Hoy de pronto como que no fui tan juicioso con esto, voy a decir cualquier cosa. Hoy yo cogí, me levanté a las 6 de la mañana porque pues tenía que levantarme a las 6 y fui muy juicioso y fui, hice ejercicio y pues hice todas las repeticiones que tenía que hacer, hice los ejercicios que tenía que hacer, entregué los trabajos que tenía que hacer. De pronto hoy no utilicé tanto ChatGPT para esto, de pronto hoy hice tal cosa, ¿sí? Y también coger y revisar, venga, hoy me pasé un semáforo en rojo y pues me dio igual. Hoy hice X o Y cosa. Todo ese proceso de reflexión, de que ustedes realmente sientan o se sienten profundamente a revisar qué tanto se conocen, es lo que se conoce como hondura. De ahí viene la cercanía. Entonces, ¿qué tanto realmente ustedes cultivan sus relaciones? ¿Qué tanto cuidan sus amigos? ¿Qué tanto cuidan a su pareja? ¿Qué tanto cuidan a sus familiares? Y desde ese punto de vista ustedes se van a encontrar con cosas muy particulares. De hecho, eso uno lo ve especialmente cuando sí está haciendo como procesos de mentoría o acompañamiento con directivos. Hay muchos directivos que tienen su vida familiar vuelta a nada, porque les cuesta mucho precisamente, están tan metidos netamente en el trabajo que no tienen amigos, que no tienen tiempo para su pareja, que siempre están como inmersos únicamente en conseguir eventualmente resultados que no saben cómo tener relaciones, digamos que interpersonales con las personas. Y si un líder no sabe cómo relacionarse ni siquiera con su familia, ¿qué pueden esperar eventualmente de que esa persona pueda hacer con alguien a quien no conoce? Y ahí sí, ya no hay empatía, ahí sí eventualmente no puede que haya, o bueno, puede que exista, pero no es tan normal ese tipo de, digamos que de relaciones cercanas o vínculos que van mucho más allá incluso de lo profesional. Magnetismo. Hay gente que es buenísima hablando en público. Hay gente que es, no sé si ustedes han escuchado esa frase de los encantadores de serpientes. Hay gente que es supremamente magnética, pero cuando no son, digamos que no tienen sus principios muy bien marcados y son sumamente magnéticos, aléjense lo más que puedan de esas personas porque son sumamente peligrosas. Entra a jugar otra cosa que es el método. Y ese método tiene que ver con que, claro, yo ya me conozco muy bien, yo ya tengo cierta cercanía con las personas y yo ya sé que yo pues hasta puedo, digamos que, generar atracción o magnetismo entre las personas, que de hecho, fíjense si eventualmente ustedes incluso estando callados, la gente los busca, los quieren hacer hablar, quieren tener su opinión, así no los conozcan. Que, por ejemplo, a mí particularmente me pasa algo muy curioso y se los juro, yo puedo llegar a cualquier lugar en donde haya una reunión, me siento en un sitio y si no quiero hablar con nadie, alguien llega a hacerme la conversación, termino después conociendo un montón de gente. Yo sé que esa parte del magnetismo lo tengo bien desarrollado.
Y la parte del método tiene que ver es mucho con qué tanto realmente ustedes generan, digamos que un paso a paso de las cosas que deben hacer. No que sean cuadriculados, sino que por el contrario sepan realmente, venga, yo quiero llegar de un punto A a un punto B, porque cuando ustedes son líderes, el ideal es que precisamente las personas que los están siguiendo a ustedes sepan para dónde vamos, porque si no va a generar mucha, digamos que, ansiedad hasta cierto punto de no saber qué es lo que estamos haciendo. Y la más importante, la experiencia. Ustedes pueden hacer todos los cursos que quieran, ustedes pueden llenarse de todos los títulos que quieran, pero si ustedes nunca han tenido la experiencia en el mundo real de hacer algo, su parte de liderazgo les va a quedar un poco rezagada porque eventualmente ustedes no van a saber qué fue lo que pasó ahí. Y si no tienen la experiencia, pues por lo menos de que lo puedan unir con cosas que les haya pasado antes. Entonces, ojo porque esta partecita de la experiencia es conocer realmente de primera mano hacia dónde quiero llevar yo a mi equipo. Entonces, acá de los 6 que estamos conectados en la plataforma, me quisieran, por favor, acá les voy a dar, quisieran responder esta pregunta. Y ahí, después de conocer esas habilidades, ¿con cuántas creen ustedes que realmente se sienten identificados? ¿Con Mauricio, han uno? entrado otras personas, entonces en el chat fijamos un mensaje de un link. Ese link lo arrojará a lo que está transmitiendo Mauricio. Entonces, cualquier cosa, ahí le pueden dar clic para participar también de la actividad. Gracias. Listo, listo, Gus. Muchas gracias. Bueno, acá tuvimos que, listo, acá, que al menos una, entre 2 y 3 con 4 ninguno con 5 y bueno, la mitad no respondieron. ¿Qué es importante? Bueno, por ejemplo, Valentina nos dice que entre 2 y 3 Laura con 4 y Mayerly entre 2 y 3. Todo ese tipo de habilidades se pueden desarrollar. Si bien es cierto, hay frases que hablan sobre que el líder nace o se hace, tiene que ver mucho con ambas. Tiene que ver con el contexto en el que nosotros estamos y tiene que ver mucho con hacia dónde queremos ir y el tipo de personas con las que nosotros nos relacionamos. Y aquí es donde entra a jugar algo importantísimo y es la diferencia entre un líder y un gestor. A nosotros, la gran mayoría de las personas, o bueno, nos dicen un líder y un jefe, pero es que un jefe finalmente termina siendo es un gestor que utiliza a las personas única y exclusivamente para conseguir un objetivo. Las usa. Entonces, claro, como que eventualmente les puede potenciar cierto tipo de cosas, pero es con ese objetivo particular. Mientras que un líder utiliza siempre el contexto en el que esté, ya sea una fiesta, el trabajo, un emprendimiento, una reunión familiar, cualquier tipo de situación, un líder lo que hace es tratar de utilizar todo lo que tiene en su contexto para poder cambiar la forma en la que la persona o las personas que están a su alrededor cambien su forma de ver el mundo. Porque a un líder no le interesa, un verdadero líder no le interesa que las personas sean como él o como ella. Le interesa sacar la mejor versión de su equipo, entendiendo que todos somos unos universos completamente diferentes, pero apuntando hacia un mismo objetivo. Entonces, ojo porque esa diferencia que parece muy sencilla termina siendo mucha, mucha, mucha cuando eventualmente yo creo que soy un líder, pero lo único que hago es utilizar a las personas, así como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Entonces, ojo con eso. Ahora, tengan presente algo y acá entra a jugar una cosita que se llama el efecto Ozempic. Y ese efecto Ozempic son pequeñas píldoras de conocimiento que las personas creen que con el simple hecho de tomárselas ya los hace mejores. Ejemplos muy sencillos. Voy a hacerme, por ejemplo, ya cogimos y nos hicimos esta charla de liderazgo y tema de desarrollo de habilidades blandas, de Power Skills, de 1 hora, y entonces ya cuando salimos de acá, ya soy el mejor orador, ya soy mejor líder, ya soy más influyente. No. ¿Por qué? De hecho, ese efecto ha nacido a raíz del consumismo de las redes sociales, porque es que estamos siempre tan en afán de querer consumir un montón de cosas y de querer hacer 10.000 cosas al tiempo, que
nos llenamos de microcursos. De hecho, de ahí fue donde nació el microlearning. Entonces, todos esos cursitos chiquiticos que decimos, "Ah, esto es lo que yo necesito para poder acomodar tal cosa", eso es un efecto Ozempic. Y en este tipo de cosas, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, que es algo que la inteligencia artificial nunca va a alcanzar a hacer. De hecho, hay un gráfico muy particular en donde hablaban sobre, digamos que el alcance eventual que podía tener la inteligencia artificial sobre el desarrollo humano. Y hay muchas carreras que son muy operativas que eventualmente pueden, digamos que entre comillas, ser reemplazadas por la IA, pero todo lo que tiene que ver con nosotros no lo va a hacer nunca la IA. Porque es que resulta que para que una persona realmente cambie, no hay que darle herramientas, hay que darle una forma diferente de ver el mundo. Entonces, no es lo mismo una persona que eventualmente, de hecho, como para que lo tengan presente, a mí me sucedió que salir de la burbuja de lo que es Bogotá o lo que son las grandes ciudades fue una cosa muy loca. Porque la primera vez que yo, por ejemplo, fui a capacitar población indígena, me llevé la gran sorpresa de que las mujeres son las que cargan al bebé, llevan las matas de plátano, llevan absolutamente todo el peso, y el hombre literalmente ni siquiera coge el machete para ir abriendo espacio. Todo lo hace la mujer. Todo. El hombre en la mayoría de las poblaciones indígenas está única y exclusivamente para procrear. Y eso para mí fue un choque cultural durísimo. ¿De qué me sirve yo enseñarle un montón de herramientas si ellos ven el mundo de una forma muy diferente? Pensemos en otro ejemplo particular. Cuando eventualmente uno termina, digamos, con una persona que ha crecido con todas las comodidades dentro del mundo, va y revisa a otra persona que eventualmente ni siquiera tenía para comer o almorzar. ¿Cómo ven ellos el mundo? Y les puedo dar exactamente las mismas herramientas. Y tal vez ahí es donde dista un poquito todo lo que nos enseña digamos, el sistema educativo tradicional versus lo que eventualmente se puede llegar a necesitar afuera. Y esa es una de las cosas que hace realmente un líder. Más allá de darles libros, más allá de darles podcasts, más allá de darle un montón de cosas eventualmente teóricas o herramientas que puede que se les olvide, lo que uno debe hacer como buen líder es cambiarle la perspectiva del mundo a las personas. Claramente no es una tarea fácil y todo eso para poder hacerlo hay que empezar desde adentro. El verdadero viaje que nosotros hacemos para poder ser buenos líderes no empieza afuera, no empieza en hacer un montón de cursos, empieza adentro. Porque cuando yo quiero liderar, ¿quién es la primera persona a la que yo lidero? A mí. Ya es donde entra a jugar ese nivel uno de liderazgo. Entonces, si yo no soy capaz de controlar mis emociones, si yo no soy capaz de controlar mis impulsos, va a ser muy difícil de que yo eventualmente le pueda decir a otra persona, ven, respira, controla, haz o no hagas, ¿vale? Entonces, quisiera que se hicieran una pregunta y en retrospectiva es, ¿qué conversación ustedes llevan meses evitando con ustedes mismos? ¿Qué cosas ustedes eventualmente le tienen miedo? ¿Qué cosas ustedes saben que de pronto no está funcionando muy bien y la han querido ir aplazando y siempre terminan haciendo una cosa diferente solo para no abordar ese temita? Piénsenlo y eso hace parte precisamente de que ustedes lideren sus propias emociones y que sepan que tienen un autocontrol sobre las cosas que ustedes tienen hacia el mundo. De ahí, después, entra a jugar cómo lidero yo mis relaciones. Quiere decir, ¿alguna vez ustedes le han preguntado a una persona qué siente cuando habla con ustedes? Muy de pronto de la mano de lo que tiene que ver con la marca personal, ¿qué es lo que las personas dicen de ustedes cuando ustedes no están? Ahora, porque es que acá entra a jugar algo muy importante. Dependiendo de las cosas que yo crea, de mi sistema de creencias, es que yo empiezo a actuar. Perdón, primero tengo mi sistema de creencias. Basado en eso, yo empiezo a sentir. Y dependiendo de qué sea lo que yo sienta, me llevo o me voy a la parte de qué manera actúo yo. Y cuando yo actúo, mis acciones son las que determinan mis resultados. Entonces, miren cómo esas cosas van completamente pegadas y uno rara vez como que presta mucha atención a ese tipo de cosas. Entonces,
¿Ustedes qué sienten cuando, o más bien, qué sienten las personas cuando están hablando con ustedes? Hay personas que transmiten mucha paz, hay personas que uno las escucha y es como, "Uf, pucha, no se puede ir ya". Todo ese tipo de cosas marcan mucho precisamente qué cosas son las que eventualmente yo de trabajar. Y una vez yo ya controlo o sé hasta qué punto tengo yo mis relaciones, em, empiezo a liderar mis resultados. Entonces, ¿de qué manera yo, con mi forma de ser, con mi forma de creer, con mi forma de pensar, puedo llegar a, digamos que, a influenciar en los resultados de otras personas o cómo puedo yo influenciar en el resto de mi círculo? ¿Vale? De hecho, acá si ustedes cogen y lo revisan, mírenlo desde el punto de vista de sus relaciones de pareja. Si ustedes tienen todavía cosas sin solucionar de sus relaciones pasadas, es el cómo me lidero. Entonces, si ustedes todavía tienen un montón de cosas que no han solucionado de antes, díganme de qué manera van a poder ustedes precisamente afrontar una nueva relación. Y si siguen anclados a todo lo que sucedió antes, pues los resultados no van a ser precisamente los mejores. Y de hecho es muy típico que suceda no solo en ese sentido, sino también, por ejemplo, en el trabajo. Cuando se tienen malas experiencias, la gente normalmente tiende a estar buscando patrones que repitan el mismo comportamiento malo de la relación anterior. Entonces, por eso es que cuando o se cruzan con una muy buena persona o se cruzan con un buen trabajo o algo, empiezan a decir, de eso tan bueno no dan tanto y buscan, si ve, yo sabía que me iba a hacer tal cosa, yo sabía que él hacía tal cosa. Entonces, ojo porque eso también me lleva a mí precisamente parte de mi sistema de creencias, de cómo me relaciono yo con el mundo, qué resultados son los que estoy buscando y qué forma, en qué forma es la que yo estoy actuando. Y vean que el mensaje que estoy enviando hacia el mundo es, tengo ese objetivo, voy llegando hacia allá y la gente que me está siguiendo a mí, ¿dónde va a terminar? Va a terminar allá también. Entonces, ojo porque al ser líderes tienen un poder gigantesco. Mm, Esta tal vez nos la dicen siempre, pero resulta que cuando ustedes aprenden a decir que no, acá realmente lo que ustedes están haciendo es generando respeto, generando reputación. Entonces, cuando ustedes le dicen no a la persona, no sé, a alguien con quien ustedes no quieren salir, a alguien con quien no quieren hacer negocios, sencillamente ustedes lo que están haciendo es formando su criterio y su reputación. Cuando ustedes le dicen a alguien que no quieren hacer un trabajo sin sentido, no quieren ponerse a hacer un montón de cosas porque saben que no va a sumar para nada, entonces es decirle que sí a un propósito. Cuando ustedes dicen que no, están, digamos que, buscando la aprobación del resto de las personas, hacen parte de crear su propio criterio y de ser completamente auténticos. Y cuando ustedes le dicen no al fake work, que básicamente es como estar trabajando porque sí y va a suceder y les puede eventualmente suceder dentro de de las compañías, ya sea o que las creen o que estén trabajando para un equipo. Entonces, básicamente ahí lo que yo estoy haciendo es mejorar mis tiempos y mis respuestas, así como la experiencia de mi cliente y como mi experiencia también. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes aprenden a manejar esa parte de decir que no, terminan como generando el respeto que todo líder debe tener. Y siempre se hace precisamente pues desde la empatía y desde que ustedes sepan realmente cuáles son sus principios y cuáles son sus no negociables, que eso es vital, no solo para sus relaciones laborales, sino para sus relaciones personales. Hagan todas esas preguntas incómodas desde el principio, incluso pensemos ahora en el tema del trabajo. Mm, que ustedes hagan la pregunta de si, no sé, hay que trabajar de más, si realmente respetan los horarios, si algo tan sencillo como, por ejemplo, si ustedes de entrada le permiten a sus jefes, eventualmente, cuando si los llegan a tener, de que los llame a las 10 de la noche y ustedes le contestan, ya de entrada ustedes están permitiendo ese tipo de cosas. Pero si ustedes dicen que no, que eso también arma mucho el criterio. Ahora, pensemos en las relaciones, en sus relaciones personales. Y si es una relación de pareja, apenas están empezando y eventualmente ustedes quieren ser papás y su pareja no, y eso para ustedes es supremamente importante, hagan esas preguntas incómodas desde el principio.
porque precisamente eso hace parte de su personalidad, hace parte de sus no negociables y así se construye pues precisamente las cosas que ustedes necesiten. Ahora hablemos un poquito de la influencia. Entonces, ¿cómo atraemos a otros hacia lo que nosotros, digamos que queremos ver o hacia nuestra visión del mundo? Acá les voy a colocar la preguntita. Me gustaría saber ustedes qué tan influyentes se consideran en su familia o en su grupo de amigos. Ok, mucho. Ok, listo. Cuando normalmente uno tiene esos grados de influencia, de una u otra manera es porque uno está bien posicionado, por ejemplo, dentro del grupo. Y acá deben tener presente dos cosas que son muy particulares. Una cosa es que ustedes tengan magnetismo, y es decir, que atraigan a las personas hacia lo que ustedes quieren hacer, llámese hacer una fiesta, llámese montar un proyecto, llámese hacer un emprendimiento, lo que sea, o que crean en sus ideas, eso es magnetismo. Pero la parte de perversión es una línea muy, muy pequeña en donde básicamente es atraer a las personas a que piensen como ustedes. Les voy a ser franco, yo por ejemplo capacito políticos y esto, manejarlo es completamente difícil porque muchas veces lo que hace precisamente desde el tema politiquero, porque la política termina siendo el arte de gobernar un país, la politiquería es otro tipo de cosas. Esa perversión tiene que ver es cómo hago yo para eventualmente a través de cierto tipo de persuasiones manipular la forma en la que las personas piensan para que hagan exactamente lo que yo quiero, porque eso es lo que yo considero que es correcto. Entonces, ojo, porque esa perversión es eso, mientras que un buen líder lo único que hace es atraer hacia un sistema de creencias en donde siempre como que pues, va a haber diferentes puntos de vista. Entonces, eso termina siendo el magnetismo. Y esto tal vez es una de las cosas más importantes. ¿Cómo genera uno magnetismo? Aprendan a contar historias. Digamos que la mejor forma que ustedes tienen para poder compartir conocimiento, para poder compartir su forma de ver el mundo es a través de historias. ¿O por qué creen que eventualmente las charlas TED son tan buenas? ¿O por qué creen que los podcasts actualmente tienen tanto auge en todo lo que nosotros hacemos? Ese sistema de aprender a hacer storytelling es buenísimo, porque es que resulta que después de que ustedes logran como copiar o hacer muy bien su historia, la gente eventualmente va a recordar muchas más cosas y porque hay algo particular. Uno normalmente no recuerda lo que le dijeron, uno recuerda cómo se sintió con lo que le dijeron. Y son cosas muy distintas. De hecho, de la gran mayoría de las cosas que les digo hoy, se los aseguro de que muchas, casi el 80% a ustedes se les va a olvidar. Lo que eventualmente se les va a quedar, y más teniendo en cuenta de que estamos en un tema virtual, va a ser mi tono de voz, el tipo de palabras que utilicé, el tipo de ejemplos que utilicé. Eso es lo que realmente a ustedes se les va a quedar. Y como el cerebro funciona precisamente por relacionamiento, lo van a atar con cosas que ustedes han vivido o han querido vivir o que eventualmente recuerdan. ¿Listo? Entonces, ese tema de poder aprender a contar historias es buenísimo. De hecho, en la universidad es el mejor lugar que ustedes tienen para poder hacer este tipo de cosas, de fallar sin que eso se les convierta en pérdida de dinero o pérdida de empleo, cosas así por el estilo, o pérdida de socios, porque allá ustedes con sus amigos, con sus familiares, con todo, van a tener la oportunidad de, listo, venga y le cuento qué fue lo que me pasó hoy. Entonces, esta partecita es una de las habilidades que más han de desarrollar. Y para eso les quiero mostrar, acá. Les quiero mostrar esta escena. ¡Atención encubierta! Si se escucha, Gus.
Sí, sí, señor. Sí, Se señor, escucha. sí, señor. Listo, perfecto, muchas gracias. Es una escena de Top Gun Maverick. Solo quiero que le presten atención a una cosa, bueno, ya les cuento para qué es. Buenos días. Bienvenidos a su entrenamiento especial. Siéntense. Soy el almirante Bates, comandante de combate. Todos son graduados de Top Gun. La élite. Lo mejor de lo mejor. Eso fue ayer. El enemigo posee cazas de quinta generación que cambian por completo el juego. Los detalles son pocos, pero puedo asegurarles que ya no tenemos ventaja tecnológica. El éxito, ahora más que nunca, depende del hombre o mujer en el avión. La mitad de ustedes serán seleccionados. Uno va a ser líder de la misión. La otra mitad se quedará como reserva. Su instructor es un graduado de Top Gun con verdadera experiencia en cada aspecto de la misión que se requiere mejorar. Sus hazañas son legendarias. Y es considerado uno de los mejores pilotos que este programa ha dado. Lo que les enseñará bien podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Les presento al capitán Pete Mitchell, alias Maverick. Buenos días. Este es el manual del F-18. Contiene todo lo que quieren que sepan sobre su aeronave. Supongo que dominan el libro por dentro y por fuera. ¿Completo? Sí, obvio. Claro. Igual que su enemigo. Despegamos. Pero lo que el enemigo no conoce son sus límites. Voy a descubrirlos, probarlos, empujarlos. La lección de hoy se trata de lo que creen que saben. Muéstrenme de qué están. Si no se han visto la película, se las recomiendo, es muy buena. Pero particularmente en esta, lo que les quiero decir es que ustedes en la vida se van a encontrar a mucha gente que sabe exactamente lo mismo que ustedes. Pero la única diferencia que hay realmente entre ellos y ustedes es lo que ustedes saben hacer. ¿Qué saben hacer ustedes con todas las herramientas que hay? Hoy todo el mundo tiene acceso a ChatGPT, a Gemini, a Cloud, a cualquier tipo de cosas. El truco no es la inteligencia artificial, es qué saben hacer ustedes con la inteligencia artificial. El truco ni siquiera está en me gradué de X o Y universidad, es qué saben hacer ustedes con lo que aprendieron en la universidad. Cuando ustedes aprenden a crear su propia metodología, aprenden a creer realmente en la forma en la que ustedes hacen las cosas y lo pueden evangelizar, es decir, pueden hacer creer a otras personas que lo que ustedes hacen está bien, no solo con discursos, con resultados, se los aseguro que pueden empezar a ser no solo influyentes, sino muy buenos líderes. Y de ahí entra a jugar lo que hablábamos hace poquitico de la hondura, del método, todo este tipo de cosas. Entonces, tengan muy presente, y tal vez es una de las cosas que yo más le peleo, entre comillas, a las universidades, es que nos enseñan a ser igual a todos, pero realmente el truco está en que nos enseñen a ser nosotros mismos, que dejemos de tenerle miedo a ser diferente, porque es que muchas veces, y muy curiosamente, la gente que la saca del estadio se atrevió a ser ella misma y muchos quieren llegar a ese punto, pero les da miedo porque es que salirse del molde duele, pero vale muchísimo la pena. Y ahí es donde entra a jugar precisamente lo que tiene que ver con cómo tomo yo mis decisiones. Y ahí debe haber un equilibrio entre lo que yo siento y los resultados que quiero tener. Ahí se quedó cargando. Bueno, quisiera que se abran un poquito y nos cuenten acá qué es lo que más
¿Qué es lo que a ustedes más les cuesta realmente cuando quieren tomar una decisión? Si no lo quieren escribir, también los puedo escuchar acá sin ningún problema. ¿Qué es lo más difícil cuando uno quiere tomar una decisión? Dime, Dayana. Yo creo que sería la determinación. Es decir, cuando hay que tomar una decisión es porque uno tiene más de una opción. Y creo que cada opción puede llevarte a un resultado distinto, consecuencias y efectos distintos. Entonces ahí es donde entra como esa determinación de decir cómo voy a asumir estas consecuencias con base a la decisión que yo tomé. Cuando yo tomo decisiones, yo pienso muchas veces en cuanto precisamente en eso, qué es lo Mm, que va a desatarse. Ok, listo. O sea que a veces quedas en parálisis por análisis. Pero sí, está bien. Acá Sí. me dice Samuel, los pensamientos del futuro, pensar en el llamado costo de oportunidad. Acá les voy a decir una frase que decía el maestro Chifu, perdón, que le dijo Uwin al maestro Chifu en Kung Fu Panda 1, y es que solemos encontrar nuestro destino en el sendero que tomamos para evitarlo. ¿Cuántas de esas cosas que ustedes eventualmente se ponen a pensar que van a suceder mañana nunca pasan? Se los aseguro que más del 90% de esas cosas que su cabeza se pone a pensar nunca pasan. Seguridad para afrontar las consecuencias que tenga. Sí, ok, eso hace parte también de un poco de la inteligencia emocional que uno pueda llegar a tener. Y consejo que les doy, sea cual sea la decisión que ustedes tomen, tengan siempre la certeza de que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado, porque de una u otra manera, la persona que son ustedes hoy es el cúmulo de las buenas y no tan buenas decisiones que tomamos antes. Y entonces Mauricio, por resulta acá que, escribieron, qué pena contigo, dime. te interrumpo. Laura en el chat de propiamente del Teams dice tener confianza y Joana evaluar las ganancias y las pérdidas si se toma una decisión. Ok, listo. Sí, en efecto. Ahora, miren, algo importante para que ustedes aprendan a tomar decisiones, y eso les va a servir no solo cuando vayan a hacer negocios, sino también cuando estén precisamente conociendo a alguien o estén haciendo cualquier tipo de cosas, y es este tema de hacer el onboarding, que es establecer los límites. Entonces, resulta que cuando ustedes tienen sus límites claros, desde el principio, y si ustedes le dicen a la persona, no, yo no voy a aceptar llamadas a tal hora, yo no contesto después de tal momento, incluso puede que ni siquiera se lo digan, sino que pues no contestaron a esa hora, eso también es colocar los límites. Pensemos en algo muy sencillo. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo acá es cuando ustedes están conociendo a una persona. Entonces, si eventualmente a ustedes no les gusta que la persona tome, que salga de fiesta, que haga cierto tipo de cosas, díganlo desde el principio, sean completamente claros y se van a ahorrar un montón de decisiones y de problemas, porque es que desde el principio ustedes fueron claros. Si ustedes dejan claro qué es lo que están buscando, quieren un cuento, quieren algo pasajero, están buscando a la persona de su vida, se quieren casar con esa persona, quieren construir algo con esa persona, déjenlo claro. Siempre sean fieles a sus principios. Si a ustedes no les gusta alguien que fume, alguien que tome, alguien que haga X o Y cosa, sean fieles a eso. No tienen por qué dejar de ser ustedes única y exclusivamente por querer hacer sentir bien a otra persona o creer que con eso van a hacer sentir bien a la otra persona. Y respeten sus no negociables. Eso también aplica cuando ustedes vayan a hacer, por ejemplo, negocios. Piensen en el hecho de, imagínense cuando ustedes quieran montar una empresa y se van a aliar, y resulta que la persona con la que ustedes se van a aliar no comparte los mismos principios éticos y morales que ustedes tienen. Eso termina siendo casi como un matrimonio, y si desde el principio no ponen ustedes esas reglas claras, pues eso no va a funcionar muy bien. Entonces, ojo, eso es supremamente valioso para que lo tengan muy presente y se ahorren muchos problemas. Este libro, de hecho esto es un libro que se llama Cabeza, Corazón y Manos, que lo escribió Álvaro González, para que lo tengan por ahí presente. Habla sobre que todas nuestras decisiones empiezan desde nuestra cabeza, que pasan por nuestro corazón, que en nuestro corazón está el cerebro y que finalmente se termina traduciendo en nuestros hábitos. Entonces la cabeza es sepan para qué quieren hacer las cosas, que realmente sepan para qué lo quieren hacer, qué fue lo que los motivó, por qué lo quieren hacer, no qué va a pasar si lo hacen, por qué los mueve, tengan un propósito. Suena muy romántico,
pero cuando ustedes realmente lo terminan entendiendo, ese propósito es lo que hace que ustedes se levanten incluso el día en el que les duele absolutamente todo. Ese propósito lo mueve a uno mucho. Y cuando uno tiene ese propósito claro, es donde entra a jugar el corazón. ¿Cuáles son esas pasiones? ¿Qué es eso que realmente ustedes digan, pucha, quiero cambiar el mundo, quiero cambiar mi mundo, quiero comerme el mundo? Esa parte emocional pega muchísimo y finalmente eso se termina traduciendo en mis hábitos. Entonces, cuando yo tengo un propósito claro, sé hacia dónde quiero ir, sé cómo me hace sentir eso y que realmente me llena a borbotones el corazón, yo empiezo a hacer cosas y no estoy en modo supervivencia o únicamente estoy pegado en redes sociales o estoy haciendo lo que todo el mundo hace porque no tengo un propósito. Y el propósito es de ustedes, no es de sus papás, no es de sus hermanos, no es de sus amigos, es de ustedes. Hagan ese ejercicio. Otra cosa que pueden hacer, y que es hasta cierto punto lo más difícil, hay un estadístico que habla de que apenas el 14% de los adultos logran hacer hiperenfoque. Miren que ustedes ahorita me estaban diciendo que no toman decisiones eventualmente porque están pensando en lo que vaya a suceder más adelante. ¿Cuántas cosas de las que suceden uno no puede controlar? El clima no lo podemos controlar, el clima político no lo podemos controlar, las decisiones que tome el gobierno eventualmente no las podemos controlar. Hay muchas cosas que se nos salen de nuestro control, que nos afectan, sí, pero enfoquémonos en única y exclusivamente las cosas que podemos controlar. ¿Puedo controlar mi actitud frente a una noticia? Sí. ¿Puedo controlar las actividades que yo haga frente a cierto tipo de circunstancias? Sí. Eso es el hiperenfoque. Todo ese tipo de cosas, es más, ¿puedo controlar cuánto tiempo le dedico yo a estar metido en TikTok? Sí. Todo ese tipo de cosas hablan es precisamente del hiperenfoque que yo pueda llegar a tener. Y miren que esto que les estoy diciendo es manejo del tiempo. ¿Cuánto no termina uno procrastinando precisamente por estar metido uno en cierto tipo de plataformas? Entonces, lo que les quiero decir es que el crecimiento realmente empieza cuando ustedes se conocen muy bien. Y ese proceso de estar conociéndose, de hacer esa introspección, a veces termina siendo un ejercicio un poco incómodo desde el punto de vista de que eventualmente, pues hay cosas de uno que a uno no le gustan y está maravilloso y uno las puede ir trabajando y va a llegar, acá de hecho les hago una frase que a mí me gustó muchísimo, no importa ustedes qué tan buenos sean o qué tan buena gente sean o qué tan santos sean, uno siempre va a ser el villano en la vida de alguien. Entonces, dedíquense a hacer las cosas sin hacerle daño a los demás y se los aseguro que indiferente a qué tan bien ustedes hagan todas las cosas, va a haber gente que nunca va a estar de acuerdo con las cosas que ustedes hacen o incluso van a decir que ustedes, pues, fue lo peorcito que se les pudo haber atravesado en la vida.